Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Nuevo episodio de nuestro webinar, hoy lunes 19 horas, con un tema lindo, interesante, cotidiano, como los que en general nos caracterizan en la depresión, cómo elijo el primer antidepresivo. Y lo invitamos para esta charla al doctor Maximiliano Smeniaski, él es médico clínico y geriatra aquí en nuestro hospital. Así que Maxi, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Por favor, hagan las preguntas. Aquí abajo va a salir en el Zócalo nuestro mail, donde ustedes pueden mandar algún comentario y luego les enviaremos las preguntitas Choice, así obtendrán el certificado por estos encuentros. Bueno, sin más, empezamos. Maxi, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Y sí, es un tema de todos los días. Justamente, como vos decías, el título de esta presentación es "En la depresión, cómo elijo el primer antidepresivo". Este es el alcance de la presentación: definición, características generales y escalas para introducirnos en la depresión, tratamiento farmacológico inicial, elección del tratamiento según perfil del fármaco y del paciente, importantísimo por cuanto, como vamos a ver después, los perfiles de fármacos y perfiles de pacientes son diferentes, y aunque haya algunos grupos farmacológicos, dentro de cada grupo farmacológico, los fármacos tienen acción y efectos adversos diferentes. Y vamos a hablar de particularidades en el adulto mayor, que hay bastantes, y muchas más todavía en el adulto mayor frágil. Ahora, para tomar una definición de depresión, y acá me estoy refiriendo específicamente a lo que es depresión mayor, porque la depresión menor, digamos, es otro trastorno, digamos, con un abordaje diferente, pero la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta. Es decir, tiene que haber estos dos síntomas fundamentales, donde hay tristeza, hay ánimo bajo, hay desesperanza, hay síntomas de congoja, y por la pérdida de interés, la pérdida de la capacidad de disfrutar, esto se llama anedonia. Y fíjense que dice, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, por lo que acá no estamos, está marcando la definición, que es repercusión funcional. Durante al menos 2 semanas, las personas con depresión, aparte de los síntomas fundamentales que dijimos antes, pueden presentar varios de los siguientes síntomas: pérdida de energía, cambios en el apetito, necesidad de dormir más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de la concentración, indecisión, inquietud, sentimiento de inutilidad, culpabilidad o desesperanza y pensamiento de autolesión o suicidio. Muchos de estos síntomas se superponen con síntomas somáticos en pacientes adultos mayores con multimorbilidad. Por lo tanto, la aproximación diagnóstica tiene que ser bastante granular. Es interesante esta definición porque cuando vos decís cambios en el apetito, por ejemplo, puede ser que coma mucho o que coma poco. Entonces, a veces es un gran desafío diagnóstico, una definición que en principio es muy específica, quizás es muy específica, pero menos sensible, ¿eh? ¿Viste? Entonces, para el diagnóstico básicamente de depresión mayor, y es un gran desafío, porque yo veo a un adulto mayor que viene perdiendo peso, que está desganado, no quiere comer, obviamente el fantasma del tumor anda dando vueltas, ¿viste? Entonces, cómo inicialmente el enfoque o la visión clínica es importante. Por supuesto, muchas veces puede ocurrir que uno confunda y categorice mal al paciente
por ejemplo, como vamos a ver más tarde, como frágil cuando en realidad está deprimido o como deprimido cuando en realidad está frágil, y el abordaje claramente es diferente. En este cuadro se ve, en este gráfico se ve un poco mejor el cuadro clínico. Vemos que los síntomas de depresión, por definición, duran 2 semanas y vemos que los síntomas se dividen en diferentes categorías y se van acumulando. Y cuanto más acumulación de síntomas hay más impacto funcional. Hay dos síntomas fundamentales que son el ánimo deprimido y la anedonia. Para depresión mayor, alguno de ellos o ambos tiene que estar presentes. Después hay otros síntomas emocionales, como son los sentimientos de inutilidad o culpa, ideación, planificación o intentos suicidas. Hay síntomas neurovegetativos. Acá está la importancia del diagnóstico diferencial cuando aparecen estos síntomas. Fatiga o pérdida de energía, insomnio o hipersomnia, disminución o aumento del peso o el apetito, y están los síntomas neurocognitivos, y acá está el desafío diagnóstico con respecto a los deterioros cognitivos que están asociados con la depresión, como son la disminución de la habilidad para pensar o concentrarse, la indecisión o el retardo psicomotor y la agitación. Las características generales del trastorno depresivo mayor. Bueno, es la tercera causa de discapacidad, esto a nivel global. Tiene dos picos en la segunda y quinta década de la vida. Hay factores de riesgo. El sexo femenino tiene el doble de riesgo que el sexo masculino para su desarrollo. El divorcio, la separación es un factor de riesgo. El episodio previo, o más si hay varios episodios previos de depresión, son factores de riesgo para el desarrollo de un nuevo episodio, niveles elevados de estrés, antecedentes de trauma y antecedentes en familiares de primer grado. Hay características asociadas con peor pronóstico, mayor duración y severidad, como son la ansiedad, los síntomas psicóticos, el abuso de droga y la personalidad limítrofe, como vamos a ver después en el adulto mayor y en el adulto mayor frágil. También están estas características asociadas. Hay mucha superposición con la ansiedad. Hasta el 50% de los pacientes con depresión tienen trastornos por ansiedad, lo cual los hace más refractarios al tratamiento. Y hay trastornos médicos asociados con síntomas depresivos. Dijimos la demencia es un factor de riesgo para el desarrollo de depresión y la depresión es un factor de riesgo para el desarrollo de demencia. Después tenemos varios que podemos puntuar como hipotiroidismo, epilepsia, enfermedad de Parkinson, apnea del sueño, déficit de B2 y ácido fólico, y si tenemos un contexto epidemiológico, el HIV, la sífilis y el consumo de medicamentos y drogas. De esto se desprende los estudios iniciales que uno debería pedir en un paciente con depresión. El hemograma, la glucemia, la uremia, la creatininemia, el ionograma, la calcemia, la TSH, la vitamina B12 y el fólico, el hepatograma, la testosterona y el LIS-HIV y BDRL, si esto corresponde, sabiendo que, por más que uno pide estudios iniciales para evaluar los síntomas depresivos, la depresión no es un diagnóstico de exclusión, no es que descarto todo esto y me quedo con la depresión como exclusión, sino que uno lo tiene que abordar como un diagnóstico positivo, digamos. El paciente tiene depresión no porque excluí un montón de otras causas, sino porque cumple criterios para esto y de hecho pueden coexistir las comorbilidades asociadas con la depresión en sí. Y considerar el trastorno bipolar, que se pueden presentar de la misma manera, en realidad como un trastorno depresivo mayor, pero es muy importante al momento de la presentación de los síntomas interrogar por episodios de manía o más frecuente hipomanía, es decir, agitación, hiperfagia, insomnio, comportamientos compulsivos como compras compulsivas, por ejemplo. Sí, el otro tema que también es interesante es la persona que está sola, o mejor dicho, aislada. ¿Viste? Entonces también es como para tener el paraguas abierto en esta sospecha. ¿Eh? Es importante. Cada vez hay mucho escrito, bueno, obviamente se escribió muchísimo en la pandemia, ¿no? Que la gente estaba aislada obligatoriamente. ¿Mm? Pero bueno, es a tener en cuenta. Ahora, hay criterios diagnósticos y escalas.
no vamos a entrar puntualmente en cada una de ellas, pero sí para conocerlas y entender que las escalas nos permiten hacer un diagnóstico positivo de depresión y al mismo tiempo estratificar al paciente según la gravedad. El DSM-5 define a la depresión mayor por la presencia, puede ser de uno o dos síntomas fundamentales, como hemos definido, es decir, el ánimo deprimido y la anedonia, más 4 de los demás 5 síntomas menores. El IESAMASH, que es una escala de depresión geriátrica, se utiliza bastante la escala abreviada, que son 15 preguntas, con un punto asignado a cada una y con un valor de corte de 5. Cuanto mayor es el puntaje, mayor es la severidad de la depresión. El PHQ-9, cuyos síntomas se desprenden de los definidos por el DSM-5, y el PHQ-2, que se basa en los síntomas fundamentales, es decir, nuevamente repito, la anedonia y el ánimo deprimido, y que es una buena escala, un buen test de screening. Y el test de Hamilton, que existe uno de depresión y otro de ansiedad, también puede ser utilizado. Ahora, consideraciones generales del tratamiento. Para la depresión leve se debe considerar la psicoterapia como el tratamiento inicial, con el tratamiento farmacológico reservado para casos de respuesta insuficiente. Esto es importante por más que el alcance de esta presentación tiene que ver con fármacos, muchas veces por razones logísticas, por razones de acceso, por razones de satisfacción del paciente, por razones económicas, uno deja la psicoterapia de lado y no hay ningún estudio que demuestre que la psicoterapia disminuye su efectividad a medida que pasan los años. Por lo tanto, uno lo tiene que considerar en la depresión leve. Lo mismo que la depresión moderada, también hay que considerar la psicoterapia, pero acá ya consideramos el tratamiento farmacológico o ambos, sabiendo que la combinación de tratamiento farmacológico con psicoterapia tiene una mayor efectividad en principio que cada uno de los dos por separados. Y se debe considerar, como vamos a repasar más tarde, la consulta con un psiquiatra en casos de depresión grave y en forma urgente en pacientes con síntomas psicóticos o ideación suicida. Y muchas veces en esos pacientes con sintomatología, a mí me gusta la clasificación en leve, moderada y severa, que es una clasificación, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, más británica que europea. Y es interesante porque hasta que no mejora el paciente de ánimo con la medicación no puede empezar a hacer terapia a veces, porque está como muy trabado ahí. Entonces necesitas mejorar para después abrir una puertita y empezar a hacer algún tipo de psicoterapia. Así que esas son decisiones obviamente que uno toma en el consultorio, pero suele suceder. Ahora, hablemos de las generalidades del tratamiento farmacológico. El efecto esperado depende de la severidad. Muchas veces cuanto más severa es la depresión, por más que está asociada, por ejemplo, con mayor posibilidad de recurrencia, la respuesta inicial del tratamiento farmacológico es más marcada. Tenemos claramente evidencia respaldatoria que el tratamiento antidepresivo es eficaz y es efectivo. Hay evidencia de estudios también en la vida real que demuestran esto, sabiendo que en todos los estudios, esto como nota, la respuesta al efecto placebo, la respuesta al placebo puede llegar hasta el 30%. Como concepto general, ningún antidepresivo en cuanto a su efectividad o eficacia es superior a otro. Para la depresión moderada severa, las medicaciones de primera elección, según perfil farmacológico y según perfil del paciente, incluyen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, el bupropión y la mirtazapina. Desde ya los tratamientos antidepresivos y más sobre todo los adultos mayores, más antiguos, como los tricíclicos, tienen un perfil de efectos adversos desfavorable fundamentalmente por la gran acción anticolinérgica. Y luego del fracaso de un primer tratamiento antidepresivo, las estrategias de cambio del antidepresivo, idealmente, como vamos a ver después, por uno de mecanismo de acción diferente
o aumento, es decir, incremento de la intensidad del tratamiento, incluyendo el tratamiento cognitivo-conductual, tienen iguales tasas de respuesta. Bien, a veces está esta combinación, viste, de la balanza efectividad y suspensión de la medicación por los efectos adversos. Desde algunos trabajos donde a veces lo posicionan un poco mejor, no tanto por la efectividad, sino por esta balanza conjunta, el escitalopram o la sertralina, ahí quedan un poquito mejor posicionados. Hay algunos fármacos como el escitalopram, que nombraste recién vos, que han logrado tener un perfil de efectos adversos muy favorables. Tratamiento farmacológico, consideraciones iniciales, considerar el perfil de efectos adversos. Por más que existan grupos farmacológicos, dentro de los grupos farmacológicos, cada fármaco tiene un perfil de efectos adversos diferentes. También es verdad que existen efectos adversos propios de cada grupo farmacológico. Trastornos coexistentes, por ejemplo, coexistencia de trastornos por ansiedad, donde la recomendación son los IRS o los inhibidores duales. Presencia de dolor concurrente, donde probablemente la elección inicial también vaya a ser con los antidepresivos duales. La presencia de síntomas específicos, por ejemplo, la presencia de insomnio, donde vamos a ver que tenemos alternativas específicas para el tratamiento. Antecedentes de tratamiento previo. Tiene mucho sentido reintentar un tratamiento con un fármaco que ha generado respuesta y no tendría mucho sentido reintentar con un fármaco que a dosis plena no ha sido tolerado donde no ha habido respuesta. Preferencia del paciente. Por ejemplo, en los IRS y también en los duales, la alta prevalencia, la alta incidencia de disfunción sexual. Entonces, con los pacientes hay que charlar de esto y muchas veces donde la actividad sexual es importante para el paciente, uno debe sopesar esto y tomar otra opción de tratamiento. Los costos con antidepresivos que llegan a costar 30, 40 mil pesos, que limitan, entre otros motivos, la accesibilidad a los tratamientos farmacológicos. ¿Y cuál es el perfil de efectos adversos y clínicos de los tratamientos farmacológicos? Bueno, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tienen efectos adversos de conjunto. Aumentan el riesgo de sangrado, esto lo tenemos que tener presente por acción sobre la agregación plaquetaria. Pueden provocar un síndrome serotoninérgico caracterizado por fiebre, agitación, confusión y temblor. Esto sobre todo cuando se asocian a otros fármacos con acción serotoninérgica, como pueden ser el tramadol, la metoclopramida, el ondansetron, los antidepresivos tricíclicos. Síndrome de abstinencia, que existe también con los antidepresivos, con los IRS, y el riesgo de hiponatremia, mucho más frecuente cuando hay otras variables asociadas, como puede ser el uso de tiazida. Hay particularidades. La fluoxetina, que se usa en 20-80 miligramos por día, tiene metabolitos activos de larga duración y más interacciones farmacológicas. Esto podría transformarlo en una medicación no recomendable como primera instancia para los ancianos, pero incluso el efecto adverso podría utilizarse como algo beneficioso en aquellos adultos mayores que olvidan de tomar algunas tomas, incluso por su farmacocinética podría ser el único antidepresivo que uno puede considerar utilizarlo, por ejemplo, día por medio. La sertralina de 50 a 200 miligramos por día tiene como característica el mayor riesgo de disfunción sexual. Ya la paroxetina, 10 a 60 miligramos, es de los que tienen más efectos anticolinérgicos, sedación, constipación, aumento de peso, disfunción, por lo tanto no sería de primera elección para los adultos mayores y tiene mayor riesgo de interacciones farmacológicas. El citalopram de 10 a 40 miligramos por día, como característica, digamos, puede dar un poquito más de sedación y hay una alerta con respecto a la prolongación del QT con dosis mayores a 40 miligramos, que en general no usamos en los adultos mayores, pero es de buena práctica tener un electrocardiograma de base
y en el seguimiento uno aumenta las dosis. Y el escitalopram, que es una droga que particularmente, digamos, yo utilizo mucho por cuanto es fácil su titulación, se utiliza una vez por día y está reportado que tiene menor riesgo de cefalea, mareo, sedación y efectos adversos gastrointestinales. Como aclaración, acá son las dosis globales. En general, en los adultos mayores y más en los frágiles, nosotros iniciamos el tratamiento con a mitad de la dosis. Por ejemplo, citalopram 5 miligramos o escitalopram 2.5 miligramos y después vamos titulando lentamente. Buenos fármacos también son los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero son activantes. Tener en cuenta los efectos adversos como la agitación, insomnio, el temblor, la hipertensión, la taquicardia, la sudoración y la hiponatremia. Esto como efectos adversos de grupo. La venlafaxina se puede utilizar de 37.5 a 225 miligramos por día. Viene en cápsulas de liberación prolongada. Tiene efectos adversos gastrointestinales, disfunción sexual, genera cefalea y puede generar síndrome de abstinencia. Puede aumentar la sensación de energía, por lo tanto puede ayudar en los síntomas de anergia e incluso síntomas atencionales. Y la duloxetina, con igual mecanismo de acción, ya que seguimos en el mismo grupo, 60 miligramos por día en total, aunque se empieza con 30 miligramos por día, en 1 o 2 tomas. Lo mismo que la venlafaxina, puede aumentar la sensación de energía, puede ayudar a los síntomas de anergia o atencionales y está aprobado en dolor neuropático diabético, en la fibromialgia y en el dolor musculético crónico. Acá en esta consideración clínica vemos cómo este fármaco, incluso la venlafaxina también, ¿por qué no? Porque tiene buen mecanismo de acción, podría ser de primera elección en los pacientes que tienen coexistencia con dolor crónico. Mira, justo ayer vi una paciente que la vi en el contexto de la evaluación funcional, que con antecedentes de fibromialgia, yo la veo está deprimida y empezó con duloxetina y 30 miligramos y la vi ayer y está francamente mejorada. O sea, siempre con todas las cuestiones no farmacológicas de la actividad física y todas esas cuestiones, pero bueno, el hecho de ir viendo a ver a quién le voy dando lo de la medicación, más allá del inhibidor de la captación de serotonina habitual, que yo comparto con vos con respecto al tema del escitalopram, y luego uno va viendo a ver en qué paciente uno lo va indicando, pero un clásico es el tema del dolor, con el estado de ánimo, donde ahí en la cabeza quizás está un poco más la duloxetina. Y después, por último, tenemos otras drogas como el bupropion, que quizás no lo utilizamos tanto, pero fíjense que puede ser un fármaco de primera elección también. En algunas ocasiones, como vamos a ver en un ratito, se usa 50, 450 miligramos por día. Es activante, puede dar taquicardia, agitación, insomnio y convulsiones. Porque tiene diferentes mecanismos de acción, hay que considerarlo en combinación con IRS o los inhibidores duales y está contraindicado en epilepsia porque baja el umbral convulsivo, bulimia, anorexia, abstinencia al alcohol y benzodiazepinas. No se asocia con disfunción sexual, por lo tanto, acá puede ser un fármaco de primera elección y puede ser también de primera elección en pacientes con trastornos por atención y síntomas de anergia. La mirtazapina de 15 a 45 miligramos tiene la característica de que da sedación, aumento del apetito y aumento de peso. Esto es un clásico, utilizar los efectos adversos de la mirtazapina como efectos en realidad beneficiosos en pacientes, por ejemplo, con depresión, insomnio, disminución del apetito y disminución de peso. También se puede considerar por tener diferentes mecanismos de acción en combinación con los otros grupos farmacológicos, considerar por su efecto sedativo cuando hay coexistencia de depresión y ansiedad, aunque los IRS y los duales también se pueden utilizar. Las dosis bajas por el efecto antihistaminérgico pueden ser más sedativas. Se da en la administración nocturna y está asociado con menos disfunción sexual. Y agomelatina, que usamos poco y nada, se utiliza 25 a 50 miligramos, tiene efectos adversos, cefalea gastrointestinal, cansancio, dolor de espalda, ansiedad, sueños anormales, aumento de peso y da alteración del hepatograma. Por lo tanto, puede ser
bastante incómodo el hecho de tener que hacer controles frecuentes del hepatograma. Como una característica clínica beneficiosa y particular está que puede ayudar a normalizar el sueño, aunque esto no es exclusivo de este antidepresivo. Como también usamos mucho la mirtazapina, quizás por su Sí, buen perfil que tiene, ¿viste? Entonces, quizás con dosis baja de una medicación, 7,5 de mirtazapina, ya mejora el sueño, y quizás no tenés que sumar tantos otros medicamentos como ser las benzodiazepinas. Uno trata de exactamente. unificar en un medicamento los beneficios que tiene para tratar de evitar la polifarmacia. Y entonces, ¿cómo empezar y cómo seguir? Bueno, comenzar con dosis bajas. Por ejemplo, 2,5 miligramos de escitalopram, 5 miligramos de citalopram, con un lento ajuste de dosis en general cada 2 semanas. La mejoría, aunque puede comenzar a verse a las 2 semanas, en general la remisión completa de los síntomas puede tardar de 8 a 12 semanas en una dosis adecuada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno va a considerar o definir como falta de respuesta y va a considerar el agregado o el cambio de medicamento. Si con el intento inicial no se alcanzó una mejoría, considerar el cambio a otro antidepresivo de primera línea, idealmente uno con diferentes mecanismos de acción, y o psicoterapia. Frente a una mejoría parcial con la dosis máxima tolerada, se puede considerar agregar un antidepresivo de diferente clase, por ejemplo, si empezamos con un IRS, agregar mirtazapina o agregar bupropion. Cuando se alcanza la remisión, el tratamiento de mantenimiento debe ser de por lo menos 6 meses mínimo y ante la presencia de factores de riesgo para recurrencia mínimo por 2 años. Es decir, por ejemplo, varios episodios previos, depresión severa, incluso el adulto mayor frágil que tiene más riesgo de recurrencia. 6 meses mínimo, factor de recurrencia 2 años y por supuesto, después hay que individualizar. Hay pacientes que quedan medicados de por vida. Sí, sí, cómo tratar de, en la medida que vaya mejorando, que vaya volviendo a sus actividades que eran placenteras, ¿no? Como al mismo tiempo, ¿no? Siempre uno trata de reinsertarlo lo antes que se pueda. Y vos, como bien decís, a mayores eventos previos, si tuvo, no sé, 3 o más eventos, o los eventos fueron muy intensos que determinó una internación, muchas veces quedan con medicación por mucho tiempo. Así es. ¿Cuáles son las recomendaciones para derivación a psiquiatría? Serían como las banderas rojas, ¿no? Cuando se está considerando un tratamiento combinado o opciones de tratamiento, otras que de primera elección, por más que la atención primaria considero que lo puede manejar el médico de atención primaria, es de buena práctica considerar o hacer la consulta con psiquiatría, depresión severa, ideación suicida, sobre lo cual siempre hay que preguntar. No es verdad de que porque uno pregunte sobre ideación suicida, esto va a hacer que el paciente, con esto vamos a inducir al paciente a tener mayor incidencia de intentos, presencia de síntomas psicóticos, antecedentes de episodio de manía, hipomanía, esto lo debemos interrogar, como hemos dicho antes en la primera consulta, abuso de drogas y trastorno limítrofe de la personalidad. Ahora, ¿cuáles son las particularidades del adulto mayor y el adulto mayor frágil? Bueno, en la población anciana la depresión se asocia con deterioro funcional, deterioro cognitivo, institucionalización temprana e incluso muerte. En el adulto mayor los síntomas psicológicos con más frecuencia están ausentes o no se comunican. Es decir, con menos frecuencias el paciente quizás comunica ánimo triste o anedonia y los síntomas somáticos empiezan a ser más frecuentes, como el insomnio, los trastornos en el apetito, incluso algunos otros aspectos conductuales de paciente como el hecho de la policonsulta. La policonsulta es un síntoma, más que un síntoma, la policonsulta es una conducta que nos debe llevar a indagar sobre la presencia de trastornos depresivos. Los síntomas y signos de fragilidad se superponen con la depresión, sobre todo lo que tiene que ver con fatiga y los síntomas de enlentecimiento. Es importante categorizar a los pacientes como frágiles o
como deprimidos, porque el abordaje es completamente diferente y la refractariedad del tratamiento en realidad puede partir de una mala categorización, sabiendo que hay trabajos donde demuestran que la prevalencia de fragilidad en depresión llega hasta en adultos mayores llega hasta un 40%, y lo mismo la presencia de fragilidad en pacientes deprimidos. La fragilidad... Dale, pensé que había terminado. La fragilidad, volvemos a repetir, es prevalente en los pacientes con depresión y viceversa. La fragilidad es un factor de riesgo para el desarrollo de la depresión, y lo mismo la depresión es un factor de riesgo para el desarrollo de la fragilidad. Y el tratamiento farmacológico en el adulto mayor con depresión es menos favorable, y menos favorable también en los frágiles, no solamente por la respuesta, sino porque aumenta el riesgo de efectos adversos. Por lo tanto, acá es tremendamente importante ponderar el riesgo-beneficio. Sí, como una cosa va llevando a la otra también. El paciente depresivo que se deja estar, que no hace actividad física, que come diferente. Y desde en geriatría vamos viendo esta superposición de cuestiones y hace a la profecía autocumplida. Deja de hacer todo esto, va a estar más frágil. Si empezamos que ya estaba frágil, va a estar peor, o si no, tiene alta chance de derivar ahí si no se modifica algo lo más precozmente posible. Sí, y todo esto que vos marcás de la interrelación de los diferentes trastornos, realmente, digamos, la pandemia casi que fue un modelo experimental para mostrar de qué manera los trastornos de soledad, disminución de actividad física, fragilidad, depresión, deterioro cognitivo fueron apareciendo, interrelacionándose y generando, digamos, una retroalimentación negativa. Sí, totalmente. Bueno, el aumento de la edad está asociado con un curso más crónico, tiempo prolongado hasta la remisión y mayor severidad de los síntomas. Lo anterior, aunque no está para nada claro, podría estar explicado por la alta prevalencia de fragilidad en los pacientes deprimidos. Los pacientes frágiles podrían tener una mayor mejoría inicial, pero luego de 2 años de seguimiento tienen un alto nivel de persistencia de los síntomas depresivos en comparación con los no frágiles. Quizás en el caso anterior, el tratamiento de la fragilidad con rehabilitación podría ser más apropiado que el uso de psicofármacos. Acá, y vuelvo a repetir, por la alta superposición de fragilidad y depresión, por más de que, justamente como dije, puedan coexistir, es importante ser bien granular y categorizar bien los diagnósticos, porque obviamente tratar un paciente frágil con un paciente deprimido, lo único que vamos a hacer es aumentar el riesgo de efectos adversos. Y justamente en los adultos mayores, y más en los frágiles, el uso de los SIRS se asocia con un aumento de riesgo de caídas, independientemente de la depresión y la fragilidad. La clasificación errónea de pacientes con depresión como frágiles y viceversa puede conducir a, como hemos dicho, a un tratamiento equivocado. Hay ausencia de estudios con fármacos antidepresivos en pacientes frágiles deprimidos, aunque tiene sentido, por supuesto, ante la presencia de depresión, tratar a estos pacientes con un enfoque desde el punto de vista conceptual igual al que venimos diciendo, pero ser muy cautos con el inicio de la dosis de los fármacos, y el aumento de la dosis tiene que ser muy gradual y con controles cercanos. La transición de la robustez a la fragilidad a menudo se acompaña de respuestas psicológicas maladaptativas que no necesariamente conforman un cuadro depresivo mayor. Es decir, los trastornos de la adaptación presentes en el paso a la fragilidad son un diagnóstico diferencial con la depresión mayor. Y ya vamos terminando. Este es un algoritmo propuesto a partir de todo lo que hemos hablado, para el tratamiento de la depresión mayor en los adultos mayores. Intentar 1 a 2 tratamientos con inhibidores selectivos o inhibidores duales, según el perfil del paciente y el perfil de efectos adversos. Idealmente, si falla el primero, uno puede cambiar el antidepresivo. Idealmente, si empezó con un grupo farmacológico, como dije anteriormente, cambiar a otro. Si el paciente
luego de 8 o 12 semanas de tener dosis plenas, no responde, ahí entonces se puede considerar, aparte de la consulta con psiquiatría, el agregado o el cambio, ¿sí?, a bupropión, mirtazapina y estos dos antidepresivos que yo no los incluí en la charla, que son vilazodona o vortioxetina, por lo menos es lo que propone este algoritmo. Y después, a partir de la barra en verde, yo diría que esto es más manejo del psiquiatra, pero saber que los antipsicóticos como el aripiprazol o la quetiapina se pueden utilizar como potenciadores del efecto antidepresivo de los antidepresivos. Después ya entramos a tratamientos más complejos, llegando hasta la neuroestimulación. Hay principios que nos guían, ¿sí?, que lo vamos a repetir porque son muy importantes. Hay que personalizar el tratamiento basado en los tratamientos previos. Tiene sentido no reintentar una clase o un grupo de fármacos que ya han fallado en un tratamiento anterior. No reintentar una medicación específica si hubo intolerancia. Siempre entendiendo que uno, con respecto al primer punto, habla de falta de respuesta cuando realmente hubo adherencia al tratamiento y se llegó a una dosis terapéutica. Y sí tiene mucho sentido reintentar una medicación específica que previamente ha mejorado, digamos, los síntomas del paciente. Conociendo el perfil de efectos adversos de los medicamentos, evitar las interacciones entre drogas y los riesgos conocidos. Y, como dijimos anteriormente, siempre hacer un tratamiento adecuado, chequear la adherencia del paciente, sabiendo que son 4 semanas mínimo de tratamiento efectivo con dosis terapéutica y siempre que se puede, permitido por los efectos adversos, maximizar la dosis antes de considerar incrementar el tratamiento o cambiarlo. Siempre considerar agregar la psicoterapia si el paciente está cognitivamente intacto. Bueno, y llegamos al final entonces. Muchas gracias. Gracias, Maxi, a vos. Este es un tema muy frecuente de todos los días. Ya era antes, pre-pandemia, post-pandemia más todavía. Así que realmente fue una muy linda charla para poder refrescar y tener bien en claro, a ver, por dónde empezamos. Así que bueno, hagan las preguntas que quieran, las vamos a ir contestando. También aquí va a salir de nuevo el Zócalo, nuestro mail, para que luego les podamos mandar las preguntitas Choice y así tener los certificados. Así que gracias nuevamente y nos volvemos a encontrar el lunes próximo a las 19 horas en otro webinar. Chao, chao. Chao, Maxi, un abrazo. Hasta luego. Chau, chau.